yo soy Joel y tengo 13 años y empecé a los 8 años y llevo 6 años en el club. Hola, soy Abraham. Llevaré 2 meses porque vengo de Vila de Carmes. Hola, soy David. Llevo 2 meses porque vengo de Vila de Carmes y tengo 12 años. Hola, yo soy Marcos. Acabo de empezar a remar este cursillo de verano y creo que mi preparación es bastante buena. Hola, me llamo Adrián, tengo 12 años y llevo en el club 7 meses y vengo de Moaña del Com. Hola, me llamo Ben, tengo 12 años y llevo 7 meses en el club. Hola, me llamo Tomás, soy de Moaña del Com, llevo 7 años en el club, digo 7 años no, 7 meses en el club desde el cursillo de verano. Hola, me llamo Geray, tengo 12 años, llevo 7 meses más o menos aquí en el club y vengo de Vila de Carmes. Hola, me llamo Leo, llevo casi un año en el club y vengo de Vila de Carmes. Mellorar o barco e remar ben. Pues el objetivo es ganar el campeonato. Remar bien, si podemos llevarnos alguna medalla, pues llevarla. Yo, el objetivo para este año es que voy a intentar ganar el Campeonato de España y con mi tripulación, pues si conseguimos ganar, creo que voy a ser el patrón más feliz del mundo. Participar. Remar mejor. Mi objetivo para este año es pasármelo bien, pero además de eso, intentar ganar alguna competición, conseguir medallas. Mi objetivo es ser uno de los mejores, y si puede ser el mejor, pasarme bien con todos, llevarme bien con todos. Mi objetivo es mejorar, pasármelo bien con meus compañeros. Son muy me sale. Muy majos. Yo creo que bien, me llevo mejor con los chicos, con las chicas, pero en general bien. Bien, todos son muy amables. Yo pues, me llevo muy bien con todos y todos me dan y muy amables. Yo me llevo bien con casi todos los chicos y las chicas no, porque son muy felinas. ¿Qué son? Muy felinas. Yo bien, no entiendo las chicas. Yo me llevo bien con la mayoría, exceptuando algunos de aquí que me quieren matar. Hacen eso. ¿Qué quieren? ¿Algo más que decir? Yo me llevo bien con todo el mundo, no me llevo ni bien ni mal. Tengo bastantes amigos. Yo me llevo bien con todos. Con algunos más, con otros menos, pero en general con todos me llevo bien. Va mejor. Va mejor, porque ya hemos mejorado como equipo también y nos llevamos mejor y yo creo que eso nos lleva conectarnos bien. Claro, y al conectar más, pues nos conectamos más y nos relacionamos más. Aunque hay alguna persona un poquito pesadita. Hay más confianza. Una o dos veces. Es majo y nos entrena bien. Aunque sea estricto, Aunque nos grite mucho. busca lo mejor para nosotros. Para ser como un equipo unido y remar bien. Aunque nos grite, si nos grita es para motivar, no para castigar. Para hacer Bueno, ya, yo creo que sí, es un muy buen entrenador y cuando nos grita es por un motivo, para que lo hagamos bien y consigamos las motivaciones necesarias para todo. Nos ayuda mucho por esto de club. Yo creo que Kevin es el mejor entrenador que hay en el club porque te grita mucho y al gritarte pues te motivas a hacerlo bien y no parar de hacerlo bien. Algunos días pues vou a clases antes de remar e despois chego a entrenar, a veces chego un pouco tarde, pero despois ao volver a casa pois fago que me quede estudar ou repasar ou o que sea. Eu tamén depende. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos 6 exámenes seguidos, entonces pude venir algunos días, pero otros no. Tamén depende das semanas, hai moitos deberes, moito que estudiar, entonces non podo venir todos os días. Yo pues lo compartí, me organizo bastante bien, hago todo y estudio antes de venir aquí y el sábado voy a ser sincero, no estudio nada ni hago nada porque lo hago todos los viernes. Yo lo llevo muy bien
ya que mi madre viene a casa a las 12, entonces tengo mucho tiempo. Yo bien. Yo llevo los estudios muy bien, saco buenas notas, pero en mi colegio me ponen demasiados deberes y los días que voy a entrenar, que exceptuando los sábados, no me realizo muy bien con los deberes y cuando llevo los deberes hechos. Yo bien, depende de los deberes, si son de mates lo llevo muy mal, pero si son ya de inglés, bastante bien. Yo bien, casi nunca me ponen deberes y lo que es el tema de los exámenes pues lo llevo bastante bien, consigo compaginar, aunque hubo una semana que tuve que faltar algunos días, pero lo llevo bien en general. Non é o mellor, pero a verdade é que está moi ben e temos material de moi boa calidade. Exceptuando a veces que el barrio de una escuela cool. Eso es cierto. É unha calidade estupenda que podemos aproveitarlo moito para aprender. Yo creo que el material que tenemos acceso está muy bien. Cierto que hay algunas cosas que podemos mejorar, pero el resto está todo bien. Eu creo que foi unha boa elección. Sí, todo está bien. Está a maioría ben, os bateis tamén ben, o baño Esto está por dentro. pero logo no foso que temos non son, como decirlo, os asentos e o que hai debaixo dos asentos non están, a maioría está roto, o auga cheira fatal, e os estrobos que hai ali non son para nada bons. Yo creo que está bien, tenemos oportunidades que otros clubes no tienen y hay que aprovecharlo. A mí me parece que está todo en general bastante bien, tenemos mucho y muy buen material, pero estoy de acuerdo con lo de que el vestuario a veces no está excesivamente limpio y que el foso le haría falta una reparación a las tablas de